no nos dejes caer en tentación. En la nueva versión internacional dice, no permitas que cedamos ante la tentación. Entonces nos dice aquí este versículo, pues el Señor Jesús está enseñándoles que ellos tienen que orar siempre, todos los días. Parte de nuestra oración debe ser que no caigamos en tentación. Tenemos que entender lo que dice, porque el pecado no está en ser tentado, sino el pecado está en ceder a la tentación. Porque de hecho la palabra de Dios nos aclara que Jesús fue tentado en todo, pero en nada se le encontró pecado. Él no cedió ante la tentación, y ese es el deseo de Dios para nuestra vida, que podamos mantenernos firmes, que aunque la tentación llegue, porque va a llegar a nuestra vida, nosotros podamos no ceder a ella. Y vamos a aprender en esta noche por qué debemos cuidarnos de la tentación. Sabemos que a la medida que Dios va usando nuestra vida, va usando tu vida, somos más tentados, según nos dice la palabra. Pero primero vamos a ver qué es la tentación. ¿Qué estamos hablando cuando le decimos a Dios, no permitas que caigamos en tentación? Miren lo que es la tentación: una incitación a pecar. O sea, es una invitación al pecado, a hacer lo malo, lo contrario a lo que nos dice la palabra. La tentación es ser atraídos a algo que a nuestra carne le gusta. Hay dos formas en las que nosotros somos tentados, dos formas en las que la tentación llega a nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que la tentación nunca puede venir de Dios. Tú nunca puedes expresar, porque de hecho lo dice, no digas, y vamos a buscarlo ahí en Santiago 1:13. Ahí dice que la tentación nunca viene de parte de Dios, porque la prueba Dios la trae a nuestra vida, pero la trae con un propósito: el hacernos crecer en carácter cristiano, el afirmar nuestra fe. Eso es parte de la prueba, de por qué, la razón por qué hay pruebas en nuestra vida. Pero contrario a eso, la tentación nos lleva a apartarnos de Dios, nos lleva a tener enemistad con Dios. Entonces dice aquí la palabra: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios no tienta a nadie. Dice, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Entonces la tentación llega a nuestra vida y no llega de parte de Dios, porque dice que Dios no tienta a nadie. Nadie expresa soy tentado por Dios, pero sí nos habla la palabra de un tentador, que es nuestro enemigo. Otra forma en la que la tentación llega a nuestra vida es a través de nosotros mismos, nuestra propia concupiscencia, dice la palabra, que nos atrae a hacer lo malo. Vamos a leerlo ahí en el siguiente versículo, ahí mismo en Santiago, en el 1:14 nos dice, después de que nos explica, nunca expreses que estás siendo tentado de parte de Dios. Dice, porque Dios no tienta a nadie, no puede ser tentado a hacer el mal. Él jamás nos va a tentar a hacer el mal. Pero dice la palabra ahí en Santiago 1:14, la tentación, ¿de dónde viene? Aquí lo dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Esto está hablando de que cuando la tentación, si bien viene el tentador a nuestra vida, trae algo externo, pero viene a tentarnos con los deseos que hay dentro de nosotros, con lo mismo que hay dentro de nosotros. Entonces dice que cuando llega esos deseos que hay dentro de nosotros, nos arrastran a hacer el mal, nos somos tentados a hacer el pecado. ¿Y cuáles son esos malos deseos que dice la palabra que están dentro de nosotros? Porque sabemos que todos tenemos, si bien estamos en Cristo, ninguno de nosotros puede decir, yo ya soy santo, yo no soy tentado, nunca tengo tentación a hacer lo malo, porque debería de ser de esa manera. Deberíamos vivir bajo los deseos del Espíritu. Pero miren, voy a darle una lista de lo que son esos malos deseos a través de los cuales somos atraídos hacia la tentación. Nos los relata Gálatas 5:16. Cuando yo le estoy diciendo estos malos deseos, usted tiene que mirar allí dentro de su vida. Usted tiene que observarse y darse cuenta si alguno de estos malos deseos está dentro de usted. Dice la palabra de Dios
en Gálatas 5:16. Digo pues, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, la tentación va a venir a nuestra vida, pero tenemos que tener cuidado de no ceder ante esa tentación, porque dice, no cedas ante esos deseos, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. En otra versión dice, lo que te conviene. Dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí nos dice que cuando hay malos deseos en nosotros, se manifiestan, se ve lo que hay en nosotros, se ven esos malos deseos, aunque quizá nosotros con nuestros labios digamos que no, pero nuestras acciones nos delatan. Miren lo que son esos malos deseos. Aquí nos da algunos de ellos. Dice, manifiestas son las obras de la carne, o sea, los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y sabemos que muchos son tentados a través de estos malos deseos, de estos deseos sexuales que nos dice aquí la palabra. Después nos habla en el 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. En el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esa yo creo que es la razón más grande por la cual Jesús le dice a sus discípulos, siempre que se acerquen a Dios en oración, acérquense pidiéndole que los libre de la tentación, que nos libre de no caer en la tentación, porque cuando por nuestros deseos que habitan en nosotros somos atraídos hacia el mal y cedemos ante esos deseos, dice ahí la palabra de Dios que todos los que practican estas cosas, los que son atraídos por esos malos deseos, los que tienen esa tentación y ceden ante la tentación del pecado, dice que no van a heredar el reino de Dios. Jesús sabía claramente lo que les estaba enseñando. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:15, vamos a leer ahí, Santiago 1:15, nos dice que de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Todo inicia con un deseo y después ese deseo se lleva a la acción y viene el pecado. Y dice, y cuando se deja crecer, da a luz la muerte. En Romanos 1:29 nos habla ya de cuando hemos pasado de que sea tan solo una tentación y hemos cedido a ellos. Dice ahí en Romanos 1:29, se llenaron de toda clase de perversión, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Y lo peor de todo, nos dice en el último, que no solamente practican esas cosas, no solamente ceden ante la tentación, sino que dice en el último que también incitan a otros a que lo hagan. O sea, no se conforman con ellos solamente ceder y fallarle a Dios y romper su relación con Dios, sino que aparte enseñan a otros, incitan a otros, dan mal ejemplo a otros para que también hagan esas cosas. Pero nos dice aquí la palabra que todo lleva un proceso. Todos vamos a ser tentados, pero cuando usted es tentado no puede decir ya fallé, ya pequé. Pero tenga cuidado, porque según la palabra que leímos ahí en Santiago 1:15, es un proceso el que lleva de la tentación al pecado. Dice el número 1, si usted quiere tomar nota y apuntarlo ahí, ¿cómo es que es ese proceso que nos lleva de la tentación al pecado? El número 1 es el tentador, que es nuestro enemigo, identifica un deseo en ti. Mire,
todos nosotros, les decía hace un momento, tenemos malos deseos. Todos nosotros tenemos día a día tentaciones que el enemigo trae a nuestra vida. Y Él identifica esos malos deseos que hay en nosotros. Muchas veces los identifica más mejor de lo que nosotros mismos podemos identificarnos, porque tristemente nosotros a veces podemos darnos cuenta de los malos deseos que hay en nuestra vida, pero los negamos, no los aceptamos. Pero el tentador nos conoce perfectamente. ¿Sabe por qué? Porque tiempo atrás, antes de que nosotros viniéramos al camino del Señor, habitábamos en su reino. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De ahí fue que Jesús fue y nos tomó y nos dio vida. Pero recuerde que si nosotros no caminábamos en el reino de Dios, caminábamos en el reino de las tinieblas, éramos esclavos del pecado. Entonces el enemigo nos conoce perfectamente los malos deseos que había en nosotros, y esa táctica utiliza para atraernos y seducirnos. Y sabe, esa misma estrategia es la que he usado siempre. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la palabra, encontramos desde el inicio, cuando Él se acerca a Eva y empieza a traer la tentación a su vida, Él identifica la tentación que podía haber en ella. Y sabe algo, su estrategia hasta el día de hoy no ha cambiado, porque le funciona muy bien. Él identifica nuestras debilidades, nuestros malos deseos, y a través de eso trae la tentación a nuestra vida. Trae la número 2, trae duda. Nos hace dudar, nos engaña. Y lo más triste es que nosotros le creemos. Ahí agarramos parte de lo que dice Santiago cuando dice: los cuales nos seducen. Cuando el enemigo se acercó a Eva para tentarla, para traer la tentación a su vida, él trató de engañarla, trató de hacerla dudar de lo que Dios le había dicho, porque él le dijo: de verdad, entonces, ¿cómo es que Dios te ha dicho eso? No es cierto, no vas a morir. Y así se acerca a nuestra vida. Él conoce nuestras debilidades y nos engaña a través de ellas. Y muchas veces se acerca metiendo duda a nuestro corazón, como diciéndonos: no importa si lo haces, no sé cuál es tu debilidad, porque todos tenemos diferentes debilidades, todos tenemos diferentes malos deseos, todos somos diferentes. Entonces, si mi deseo es diferente al tuyo, no se va a acercar a mí de la misma manera, no se va a acercar a hacerme dudar como lo va a hacer contigo, porque quizás, no sé, algunos podamos tener malos deseos que ofenden a Dios, como deseos sexuales. Otros podemos tener algunos malos deseos de los que nos relataba ahí la palabra en Gálatas, y a veces pensamos que no son tan grandes, pero igual nos apartan, nos separan de Dios, porque si nos dimos cuenta, en eso que leímos nos menciona malos deseos que ante los ojos de la gente pueden ser tan pequeños como los chismes, la envidia. Entonces, si conoce que en ti hay un mal deseo, que eres una persona que no puede controlar su lengua, que no puede controlar su boca, a través de eso te va a tentar, te va a poner situaciones en las cuales tú puedas pecar con tus labios. Y eso es terrible, porque la palabra de Dios dice que si alguien se cree religioso entre nosotros, pero no refrena su lengua, dice que es peor que un incrédulo. Entonces, hay muchísimos malos deseos dentro del ser humano que no está sujeto a la palabra de Dios, y el enemigo lo sabe identificar perfectamente. Los vicios, a una persona, por ejemplo, que es débil, que tiene mal deseo hacia las bebidas embriagantes, no lo va a atacar de la misma forma, quizás con mentira, con robo, con crítica, porque sabe por dónde puede llegar para seducirlo y hacerlo fallar ante Dios. Y después de que somos atraídos, que somos seducidos, que nos engaña, que nos hace dudar, que le creemos, porque Eva le creyó. Eva creyó más a lo que él dijo que a lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho: si comes de eso vas a morir. Pero sin embargo él viene y le dice: no vas a morir, vas a ser igual que Dios. Y ella escuchó su voz, se dio a la tentación, y entonces dio a luz el pecado. Y esa es la número 3, la muerte. Nos dice ahí la parte de Santiago que después de que ha sido traído, seducido, cae en el pecado y viene
ya la muerte, porque ya viene un sentimiento de culpabilidad, incapacidad para conectarnos con Dios, una muerte espiritual, cuando Dios les dijo: no pueden hacer eso, no coman de este árbol, porque el día que lo hagan ciertamente morirá. Él se refería a una muerte, a una separación de Dios. Ya no podían tener esa relación con Dios, y eso sucede en nuestra vida. Cuando cedemos a la tentación, entonces dice la palabra que somos entregados ya a una mente reprobada. Ya no podemos diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, ya no nos damos cuenta. Por eso a veces nos llevamos tantas sorpresas o nos admiramos cuando vemos personas que alguna vez vimos que servían a Dios con un corazón limpio, pero desafortunadamente en algún momento de su vida fueron tentados y se dieron a la tentación, y ahora ya no pueden diferenciar entre una cosa y otra. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar la tentación? ¿Cómo podemos enfrentar la tentación? Porque yo creo que ninguno de nosotros quisiera llegar a esa etapa donde ya viene la muerte espiritual, endurecimiento en nuestro corazón. Ya no podemos tener esa relación que teníamos antes con Papá Dios, ya no podemos acercarnos a Él. ¿Cómo podemos entonces enfrentar la tentación? Vamos a escribirlo ahí. Y número 1, Dios nos da diferentes formas, herramientas para que nosotros podamos enfrentar la tentación, y nosotros debemos, como gente sabia, hacer caso a ellas. Porque si venimos todos los días delante de su presencia y le decimos: líbrame de caer en tentación, líbrame de caer en tentación, pero Dios nos está dando su palabra, nos está enseñando la forma efectiva para no ser seducidos, para no ser atraídos, para no tener esa separación con Él, ese endurecimiento en nuestro corazón, esa falta de discernimiento, y nosotros solamente lo leemos pero no lo ponemos en práctica, entonces no sirve nada. Entonces, número 1, necesitamos reconocer nuestras debilidades, saber lo que nos atrae y que nos separa de Dios, y evitar las tentaciones. Yo le decía hace un momento atrás que el enemigo nos conoce perfectamente, y es triste porque a veces nos conoce aún más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Y muchas veces no es que no sepamos la clase de malos deseos que hay en nosotros, a través de los cuales el enemigo nos tienta, a través de los cuales nuestro propio cuerpo, nuestra propia condición nos avienta todos los días hacia el pecado. Muchas veces no queremos reconocerlas, no queremos aceptarlas. Entonces tenemos que reconocer a través de cuáles cosas estamos siendo tentados. Quizás hay lugares, amigos, amistades en las que somos más propensos a caer, a ceder en la tentación, y nosotros tenemos que evitarlo. Mire, Proverbios 6:27, vamos a leer ahí, que nos dice que no podemos meternos a jugar con la tentación. Esto no es un juego, y si es parte de nuestra oración diaria es porque es algo importante, porque podemos estar propensos a caer en ella. Proverbios 6:27 dice: si te echas brasas en el pecho, te quemarás la ropa; si caminas sobre brasas, te quemarás los pies. Así es que nos está diciendo ahí que no podemos ponernos a jugar, exponer nuestra vida, porque es nuestra vida eterna, es nuestra relación con Dios la que ponemos en juego cuando nos ponemos a coquetear con el pecado, cuando creemos que somos suficientemente capaces de tener un límite y decimos: ok, voy a hacer esto hasta este punto, voy a ver esto hasta este punto, y después paro. No va a ser así, porque vamos siendo atraídos y sin darnos cuenta después cedemos ante lo que nos separa de la presencia de Dios. También tenemos que evitar amistades que nos empujan al pecado, amistades que nos llevan a que esa tentación sea más clara en nuestra vida. Mire, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33. No se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. La versión Reina Valera dice: no erréis.
Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿con quién nosotros podemos tener malas conversaciones, como lo dice esa versión? No te engañes, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú puedes tener todo el deseo de ser esa persona que quiere agradar a Dios, todos los buenos deseos de no fallarle a Dios, pero si no estás evitando relacionarte con personas que no tienen temor de Dios, mire, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿con quién voy a tener esas malas conversaciones? ¿De qué clase de gente me estoy rodeando? ¿A quién estoy escuchando? Tengo que tener cuidado, todas esas situaciones, evitarlas. Si sé que no edifica mi vida, si sé que no me van a ayudar para acercarme más a Dios, si quizás en ese momento cuando llegó el tentador y ella empezó a ser tentada, ella hubiera recordado la palabra de Dios, ella hubiera pensado, okay, no tengo por qué tener una conversación con él, no me conviene tener una conversación con él, o sea, no puedo dejarlo que él sea mi guianza, no puedo dejar que él me diga lo que está bien o lo que está mal. Quizás en el tiempo que vivimos, pues no va a llegar el tentador así como llegó con Eva, pero llega a través de aquellas personas con las que nos relacionamos, a través de los programas de televisión que vemos, a través de lo que escuchamos en la radio, a través de las amistades que tenemos. Llega la tentación. Si usted sabe que juntarse con determinadas personas lo va a llevar a ceder al pecado, no lo haga. Apártese de todas aquellas personas que cuando hablan ofendan a Dios, porque esa misma manera dice que, bueno, en nuestra cultura lo conocemos mejor como un dicho que dice que el que con lobos anda, aullar se enseña. Entonces, gracias a Dios que siempre es mejor la palabra de Dios, siempre los dichos no se me dan, pero es más común escucharlo. El que con lobos anda, aullar se enseña. Si tú eres quizás una persona juiciosa, una persona que tiene cuidado de qué manera se expresa, que le gusta siempre edificarse con la palabra de Dios, pero todos los días te estás relacionando con gente que le gusta la contienda, que le gusta la división, que le gusta la crítica, que le gusta el chisme, poco a poco te van a ir envolviendo en eso y vas a ir cediendo hasta que tu forma de ser, tus buenas costumbres sean corrompidas a través de esas personas. No tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas. Tenemos que evitar situaciones, porque hay veces que nosotros decimos, me siento fuerte, sé que puedo vencerlo, puedo meterme en ese lugar y no hay problema, yo tengo una relación con Dios y no voy a fallar, no voy a caer. No te sientas fuerte en tus propias fuerzas y no te metas en lugares donde Dios no te ha mandado. Número 3, necesitamos mantenernos ocupados. Es una forma de contrarrestar las tentaciones. ¿Por qué? Porque no sé si usted alguna vez ha escuchado que dicen que una mente ociosa, una mente que no hace nada, es un taller perfecto para el enemigo. Entonces necesitamos estar ocupados, mantenernos ocupados. Y mire ese consejo que Pablo le da a Timoteo. Vamos a buscarlo ahí en 1 de Timoteo 4:13. Le dice ahí la palabra: hasta que yo llegue, dedícate. En otra versión dice, ocúpate. Necesitamos ocupar nuestro tiempo en cosas que edifican. Dice, hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras. Dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarlas a los creyentes. Le está diciendo, ocúpate. O sea, ocupa tu tiempo en cosas que van a edificar tu vida. Ocupa tu tiempo en cosas que te van a llevar a crecer, porque quizás tú tienes el anhelo de servir a Dios, quizás tú tienes ese deseo en tu corazón y quizás es Dios quien lo ha puesto ahí, pero si tú estás metido en lugares que no, y no ocupas tu tiempo en cosas que verdaderamente edifican tu vida, porque quizás dices, tengo mi mente ocupada todo el día, pero quizás la tienes ocupada en cosas que no aprovechan. En la palabra de Dios, ahí Pablo le está diciendo a Timoteo, ocúpate en leer la palabra, léele las Escrituras a la iglesia, anímalos, dice, anímalos, enséñalos a los creyentes, pero si te das cuenta dice, ocúpate primero, ocúpate de conocer los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, para que así cuando hables, cuando enseñes, cuando vayas y les animes, no lo hagas con sandeces, con cosas que vienen de tus malos deseos.
respuesta a todas las tentaciones a las que has caído. Ocúpate en leer la palabra de Dios. Dice en el 15: presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. En otro versículo le dice que procure acercarse como un obrero bien aprobado, que traza bien la palabra de verdad. Le está diciendo, ese es tu deber, tú estás al frente, tú estás liderando, entonces tienes una obligación, tienes una responsabilidad. Ocupa tu tiempo para que no caigas en tentaciones, para que no cedas a esos malos deseos. Ocúpate en el propósito de Dios. ¿Por qué es tan peligroso el que nos mantengamos desocupados? El que mantengamos nuestra mente libre, el que no estemos ocupados en el conocimiento de Dios. Y vamos a leer acerca de un rey muy conocido por todos, porque este rey desafortunadamente cayó en pecado, y en un pecado muy grande. Después de que toma una mujer que no le correspondía, cede ante un deseo sexual, después mata a su esposo, se convierte en un asesino. Pero vemos a través de la palabra por qué David llegó a ese momento. No sucedió de un momento a otro. Hay personas que se quejan o que lloran y vienen y caí en el pecado y perdón, pero no llegó de un momento a otro. No fue que te sucedió así. O sea, todo tiene un proceso. Viene primero la invitación, la tentación, después empiezan esos malos deseos a salir hasta que se da a luz el pecado y llega la muerte. Dice y en 2 de Samuel, miren las señales que nos da la palabra. 2 de Samuel 11, en la primavera, cuando los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. ¿Se da cuenta? Lo primero que nos dice es que en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, o sea, la obligación de David en ese momento era salir a la guerra, tenía que estar ocupado peleando por su pueblo. Pero dice que él no salió, él se quedó en su palacio, pero envió a su siervo y el ejército israelita para pelear contra los amonitas. Y dice que destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén, no se ocupó en lo que debía. Y dice, una tarde, ya siendo tarde, al levantarse de su cama, no solamente se quedó ahí, sino que se quedaba acostado hasta muy tarde, porque dice que ya era tarde y él se iba levantando apenas de su cama. Y salió a pasearse por la azotea del palacio real y vio desde ahí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Él estaba hasta muy tarde dormido y de repente se despierta y quién sabe qué fue lo que lo despertó, ¿no? Porque en este tiempo hay mucha gente que pasa así, sobre todo en este tiempo. Quizá muchos de nosotros quedaron sin trabajo, están en casa y piensan que es tiempo para hacer todo lo que quieras, dormir todas las horas que quieras, estás en el teléfono todas las horas que quieras, y una mente desocupada es perfecta para que el enemigo empiece a traer la tentación a nuestras vidas. David no se ocupó en lo que debía, él quedó en su casa cuando debió haber salido a la guerra. Él se levantaba muy tarde y la consecuencia fue que cuando sale afuera ve a esa mujer y podemos darnos cuenta que iba de un mal deseo a otro. Empezó quizás con uno, pero eso va en escala y así sucede en nuestra vida. El pecado nunca llega solo, las tentaciones nunca llegan solas. Siempre va a llegar el deseo de algo y ese lo acompaña otro más y empezamos a ceder poco a poco. Cuando menos nos damos cuenta, estamos ya muertos espiritualmente. Entonces dice la palabra de Dios que debemos mantenernos ocupados en lo que nos edifica. Número 4, necesitamos buscar ayuda, necesitamos hablar con alguien, porque muchas veces tenemos tentaciones, tenemos malos deseos y no tenemos confianza para hablar con otras personas. Solamente tenga cuidado con quién va a hablar, no se vaya a acercar ahí al que conoce que es más chismoso, porque rapidísimo sus deseos, sus tentaciones, todo el mundo las va a conocer. Pero acérquese a una persona que usted conoce que es temerosa de Dios, una persona en la que usted
pueda confiar y cuéntele sus debilidades, cuéntele en qué está fallando, cuéntele las tentaciones que no puede vencer, porque así en el momento de que usted se encuentre en esa prueba, o quizás en el momento cuando estamos siendo tentados, no vemos con claridad, no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos pueden observar, pero si nosotros nos abrimos y contamos a otra persona lo que nos está pasando, ellos pueden ver con claridad y pueden abrir nuestros ojos y pueden darnos un buen consejo. Mire, Santiago 5:16, y esto lo está hablando más abajo, donde está hablando de cómo es el proceso de la tentación, cómo se convierte en pecado. Más allá abajo nos dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados, oren unos por otros para ser sanados. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. Tan solo con hablarlo, eso te lleva a la libertad, porque cuando nosotros mantenemos eso oculto, Satanás va ganando poder sobre nosotros, pero cuando nosotros lo hablamos, su poder empieza a debilitarse, porque podemos acudir a alguien más para que ore por nosotros, para que nos ayude a vencer eso. ¿Cuáles son los recursos que Dios nos da para enfrentar la tentación? Porque nos da consejos cómo podemos vencer, pero ¿qué es lo que Dios nos pone en las manos? ¿Qué Dios pone en nuestras manos para poder vencer esa tentación? Miren, número 1, Primera de Corintios 10:13 nos dice que Dios nos da siempre la salida. Siempre va a llegar la tentación a nuestra vida, pero Dios siempre va a tener una salida. Dice ahí: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Hay gente que dice: no puedo resistir, es que eso fue más fuerte que yo, pero no es cierto. Cuando usted se expresa de esa manera, usted está siendo mentiroso a Dios, porque la palabra aquí nos está diciendo que no hay tentación tan grande que nosotros no podamos resistir. He escuchado a muchos hombres expresarse: es que soy hombre, es que nosotros como hombres, como que si Dios hiciera cosas defectuosas, es que nosotros caemos porque es nuestra naturaleza, somos hombres. Pero aquí la palabra de Dios dice: Dios no hubiera podido crearte de una manera imperfecta, sabiendo que siempre ibas a estar cayendo en el pecado por tu naturaleza, porque Él te creó. La naturaleza pecaminosa está en todos nosotros. Tenemos una naturaleza caída hasta que venimos al Señor, hasta que nos rendimos a Cristo, hasta que aceptamos su señorío sobre nuestra vida. Y aún ahí la palabra nos dice que todos somos tentados, todos enfrentamos tentaciones. Entonces no te creas tan especial para decir: yo caigo en pecado, siempre estoy en pecado, siempre estoy fallando, porque es que ustedes no saben las tentaciones que yo atravieso. Todos tenemos tentaciones, todos atravesamos, todos somos tentados todos los días de nuestra vida. Sus tentaciones quizás son diferentes a las mías, pero también las tengo. Pero ¿sabe qué nos ayuda a vencer? El saber que Dios prometió ser fiel y siempre darnos una salida. Entonces busquemos esa salida. Quizás la salida algunas veces va a ser una salida que ante los ojos de los demás parezca una salida vergonzosa. Cuando José estaba siendo tentado sexualmente, cuando dice la palabra que la esposa de Potifar estaba provocándolo, se acercaba a él para provocarlo. A veces ni siquiera la tentación viene a provocarte a ti, a veces tú la estás buscando. Pero nos da ejemplo de este joven, un joven que dice: es que soy joven, por eso fallo. Pero él era un joven también, y esa mujer buscaba seducirlo todos los días. ¿Y sabe cuál fue la salida que encontró José? En determinado momento, salir corriendo. Y si es necesario, tenemos que salir corriendo, pero no podemos ceder ante la tentación. Segundo de Timoteo 2:22 dice: huye de todo lo que estimula las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero está diciendo: huye de las pasiones juveniles. Si sabes que tus amistades son mala influencia para ti, porque sus conversaciones te atraen, te llevan hacia la tentación, a querer pecar,
sepárate de allí, sal corriendo. Tenemos que tener confianza en Dios, porque nos dice la palabra en Hebreos 2:18 que Jesucristo mismo fue tentado en todo. Dice que Él fue tentado, y porque Él fue tentado, Él se compadece de nosotros, porque Él sabe lo que nosotros atravesamos día a día. Tenemos un sacerdote que se compadece de nosotros, dice, y puede ayudarnos cuando estamos pasando por tentaciones. Él nos hace fuertes. El recordar que Él también estuvo aquí, que Él también atravesó tentaciones, pero Él pudo vencer, eso nos ayuda a continuar hacia adelante. También tenemos un ayudador, alguien que es nuestro ayudador, y es el Espíritu Santo. Es uno de los recursos que Dios nos da. El Espíritu Santo vino con una misión a esta tierra, es parte de tu vida y Él es tu ayudador. Lo dice Lucas 4:1, que entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo este tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Fue el momento en el que se acercó el tentador. Sabía que Jesús tenía hambre porque sabía que había estado ayunando. Y Él se acerca a tentarlo, pero el Espíritu Santo dice que estaba con Él, porque antes de llegar a ese lugar, dice que Él fue guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Por eso debemos asegurarnos que siempre sea parte de nuestra vida, para que nos ayude a no caer en las tentaciones. También la palabra de Dios nos ayuda a mantenernos firmes. Lucas 4:8 dice ahí que cuando el enemigo se acerca a tentarlo, Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Cuando vengan los dardos del enemigo en contra de tu vida, necesitas recordar la palabra, necesitas saber lo que está escrito. Por eso es que es tan importante que entiendas que la guía de nuestra vida, lo dice su palabra, que su palabra es lámpara a nuestros pies. Es la luz que nos alumbra para que podamos caminar y ir por el camino correcto, ir por ese camino que nos lleva a esa vida eterna, ir por ese camino que cada día nos acerca más a la presencia de nuestro Dios. Tenemos también, muy importante, que velar y orar. Velar y orar, estar siempre orando y velando. Ese Mateo 26:41, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Tenemos que velar y orar, estar siempre mirando todas las cosas, estar siempre atentos, no estar dormidos, porque fíjese que Jesucristo le dijo esta palabra a sus discípulos y ellos no hicieron caso. Dice que cuando Él regresaba los encontraba dormidos, y después cuando vino la prueba, por eso es que todos salieron corriendo, algunos lo negaron, o sea, estaban temerosos. ¿Por qué? No estaban preparados, porque Jesús les había dicho: velen y oren para que no cedan ante la tentación. Vino el tentador y le propuso a Pedro negar a Jesús. Y él se dio ante la tentación porque no había estado velando, no había estado orando, no había estado ayunando. Necesitamos estar siempre buscando la presencia de Dios. Es tan importante que podamos entender que nada en este mundo nos va a sostener. Nada en este mundo nos va a ayudar a mantenernos en pie, ni tu fuerza de voluntad, ni todos los libros de positivismo que tú puedas leer, ni todo lo que te repitas a ti mismo todos los días. Lo único que nos mantiene en pie es la relación con Dios, es el hablar, el estar siempre en comunicación con Él, el estar en su presencia, humillando nuestra carne, sometiendo nuestra carne en ayuno, en oración, buscando su rostro. El poder acercarnos a su presencia, el poder reconocer que solo no podemos, que necesitamos a su Santo Espíritu, el poder saber que Él no nos ha dejado solos, que tenemos su palabra que nos va a mantener en pie, que nos va a ayudar a recordar que siempre, en medio de cualquier tentación que nos encontremos, Él ha prometido ser fiel.
Él nos va a dar una salida. Entonces, todos los días de nuestra vida, siempre que oremos, no olvidemos de recordar esa parte. No olvidemos de orar y pedirle a Dios que nos dé su ayuda para no ceder ante la tentación.